Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de nosotros en este maravilloso día que el Señor nos ha provisto para adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Aleluya. Este es Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada acá en la ciudad de La Romana, en la calle Espaillat, número 86, en el centro de la ciudad. Aquí nos estamos reuniendo todos los domingos desde las 8 de la mañana con nuestra escuela dominical y luego a las 10 de la mañana nuestro servicio de acción de gracias al Señor. También nos estamos reuniendo los martes a partir de las 7 de la noche, así como los jueves. Los martes estamos con verdades bíblicas y los jueves tenemos nuestros servicios de alabanza y adoración, servicio congregacional. Y los jóvenes se están reuniendo los sábados a partir de las 5:30 de la tarde. Mes de septiembre, mes de la Biblia, y los últimos, todo este mes el staff de Mundo Cristiano se ha juntado para hablar de la Biblia en sus diferentes aspectos. Así que si usted va a nuestro canal de YouTube, que es Mundo Cristiano IDP, allí se dará cuenta de los temas que hemos trabajado con relación a la palabra de Dios durante todo el mes de septiembre. Se ha comentado también sobre la ley 44, que se ha hablado sobre esta ley, pero sin embargo todavía no se ha puesto en práctica, aunque el ministro de Educación ha hecho los esfuerzos para que se entregue Biblia. Lo que se pide en la ley no es solo la entrega de Biblia, sino que la Biblia sea el libro de estudio en cuanto a religión se refiere en las escuelas. Entonces, vamos a seguir reclamando esto hasta que esta ley se cumpla. Es un derecho que estamos reclamando. El día de hoy yo voy a hablar acerca de la interpretación del contexto inmediato. Interpretación del contexto inmediato. La semana pasada, el jueves anterior, yo hablé acerca de algunas reglas de interpretación que es necesario poder aplicar cuando hablamos de interpretación del contexto inmediato o del contexto remoto. Del contexto remoto voy a hablar la semana próxima, pero hoy yo voy a hablar de la interpretación de ese contexto inmediato. Y lo primero que vamos a definir es ¿qué es un contexto inmediato o qué es un contexto remoto? Un contexto inmediato es el texto que está inmediatamente delante o detrás del texto que estamos leyendo o del versículo que leímos. Mejor dicho, son los versículos anteriores o posteriores anteriores y posteriores a los versículos que estamos leyendo. A eso le llamamos contexto inmediato. Hay un contexto inmediato dentro de la palabra de Dios que se aleja un poquito, y a veces el contexto inmediato tiene que ver con todo el capítulo, con lo acontecido en todo el capítulo, ¿ok? Y también el contexto inmediato puede tomar varios capítulos. Pero también hay un contexto remoto. El contexto remoto lo que habla es de la conexión cercana que tienen dos momentos diferentes. Puede abarcar un párrafo completo, pero puede también abarcar una sección, pero puede unificar a dos libros. A eso es lo que le llamamos contexto remoto. Es decir, y aquí entra una regla de interpretación que no logré hablar la semana pasada por cuestión de tiempo, que es la regla de paralelismo bíblico. Un paralelismo bíblico es que la Biblia tiene dos partes. Hay textos que son explicados en otros textos y hay una conexión entre esos dos textos. Por ejemplo, cuando Jesús toca el tema de los profetas y habla acerca de lo que dijo algún profeta, automáticamente lo que nos
hace un link, hace una unión de esos dos textos y nos lleva a, a un mejor entendimiento y a una mejor interpretación del texto. Entonces a eso es lo que llamamos un contexto remoto, uniéndolo con una regla de interpretación que es la regla del paralelismo bíblico. Es importante nosotros entender que la Biblia es su propio intérprete. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir este punto de que la Biblia es su propio intérprete? La Biblia no necesita que un erudito venga a interpretarla, sino que si seguimos correctamente las reglas de interpretación bíblica, nos vamos a dar cuenta que la Biblia se explica a sí misma, que los pasajes oscuros son explicados en conexión o en paralelo con los pasajes más claros. Y que siguiendo las reglas de texto-contexto y las reglas de la utilización de las palabras, de los vocablos, de los idiomas, y siguiendo las preguntas claves de quién escribe, para qué escribe, por qué escribe, cuál es el componente histórico, cuál es el componente gráfico que se pone allí, entendiendo todas esas características, entonces vamos a tener una clara visión de lo que la Biblia quiere comunicar. Recuerde que no se necesita hurgar en aspectos básicamente retóricos. También es importante entender qué tipo de libros es el que se está interpretando, debido a que cada libro tiene una interpretación diferente. Por ejemplo, el interpretar los libros de los Salmos, que son libros poéticos, es muy diferente a interpretar un libro profético. Y tienen componentes diferentes. El interpretar Apocalipsis no es lo mismo que hacer una interpretación de la carta de Judas, por ejemplo. Tienen componentes de interpretación diferentes. Pero volviendo a lo que es el contexto inmediato, yo quisiera dar un ejemplo de una vez de lo que es un contexto inmediato. Por ejemplo, una de las citas más leídas y más aprendida en todo el pueblo cristiano es Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hasta ahí todo va bien, hasta ahí todo lo entendemos bien. Pero esta cita tiende a sacarse mucho del contexto cuando no se cumple con esta interpretación del contexto inmediato. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que entender qué es lo que el apóstol Pablo quiere comunicar para llegar a Filipenses 4:13, que dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, si yo puedo tener un auto porque Cristo me fortalece, yo puedo tener una casa porque Cristo me fortalece, o yo puedo hacer lo que quiera porque Cristo me fortalece. No es eso lo que Pablo está comunicando. Para poder entender ese contexto inmediato, entonces debemos irnos más arriba al capítulo 4, versículo 10, que dice así, desde el verso 10 hasta el verso 12. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, dice el apóstol Pablo, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y déjenme explicar. Pablo está agradeciendo a los tesalonicenses que ellos querían tener cuidado de él y él le está diciendo, qué bueno que floreció, yo sé que ustedes estaban solícitos a hacerlo, pero le faltaba la oportunidad, ¿ok? Y Pablo entonces en el verso 11, mire lo que le dice, no lo digo en razón de indiferencia, no lo digo en razón de injerencia más bien, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi condición, dice Pablo. Es decir, yo no estoy reclamando ni estoy pidiendo esto, en otras palabras es lo que está Pablo comunicando. Vamos a buscar una versión más clara de Filipenses 4:13 para que podamos entender y poder llegar realmente al sentido. Vamos a buscar la versión Biblia, lenguaje sencillo, la versión lenguaje sencillo. Mire cómo dice desde el versículo 11 en adelante. No lo digo porque esté necesitado. Es decir, yo no le estoy diciendo a ustedes
porque él está expresando que estaba alegre por la participación de ellos, porque ellos querían bendecir su ministerio. Sin embargo, él le dice, yo no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Y entonces en el versículo 12, mire lo que dice, sé bien vivir en la pobreza y también sé estar teniéndolo todo. En la versión Reina Valera se lee así, gloria al Señor. Me encanta este texto. Mire lo que dice en la versión Reina Valera, sé vivir humildemente, sé vivir en la pobreza y sé también vivir en abundancia. Y he vivido teniéndolo todo. En todo y por todo estoy enseñado, tanto de un lado como del otro lado. Y esto se llama polarizar. Estando en un polo y estando en el otro, aprendo a vivir dándole gracias a Dios. Así que yo he sabido vivir estando saciado, pero también he dado gracias a Dios teniendo hambre, es lo que Pablo explica. Así, estando en abundancia como estando en escasez. Y entonces Pablo dice en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo aquí no está midiendo fuerza. Pablo lo que está diciendo es, he aprendido a estar contento. Sea que tenga o sea que no tenga, todo lo puedo. Yo puedo vivir sin tener y puedo vivir teniendo. Y para mí los dos puntos son iguales porque mi fortaleza depende del Señor. Usted ve como cuando se lee el contexto inmediato, de una vez cambia el sentido que tenemos. Este mismo versículo del capítulo, el capítulo 4, versículo 13, en la versión lenguaje sencillo, no se lee como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como lo dice la Reina Valera, sino que lo que dice, Cristo me da la fuerza para enfrentar toda clase de situación. Y me gusta más lo que dice esta versión, se acopla más a la razón que Pablo quiere comunicar. Cristo me ayuda, Cristo me da las fuerzas, así también lo dice la versión del lenguaje actual, Cristo me da la fuerza para enfrentarme a cualquiera que sea mi situación. Entonces, quiero comunicar que la importancia del contexto inmediato ayuda al predicador a tener un concepto más claro de la Escritura y a poder expresar la Escritura con mayor claridad. Un punto importante es la conexión entre el texto que se está leyendo y su contexto inmediato. Ojo, puede ser lógica, puede ser histórica y también puede ser teológica. Y la voy a explicar. Otra vez digo, la conexión que tiene un texto, por ejemplo, Filipenses 4:13, con su contexto inmediato puede ser lógica, y aquí habla de una conexión lógica, pero también habla de una conexión teológica. También puede ser variada, puede tener las dos conexiones o tres de estas conexiones. Puede ser lógica, puede ser histórica y puede ser teológica. Y déjeme explicarle. ¿Cuándo una conexión de un texto con su contexto inmediato puede ser lógica? Cuando las ideas del texto aparecen engarzadas, aparecen mezcladas en la línea del pensamiento de toda la sección. Es decir, hay una correlación directa, hay una correlación lógica, por eso se llama lógica. Una correlación lógica con todo lo que se está expresando. Ahí la conexión pasa a ser lógica. La segunda parte es la conexión histórica y esta existe cuando la relación entre el texto determinado y los acontecimientos todos se envuelven en una sola cosa. Es decir, la conversión de Jesús, por ejemplo, con el ciego de nacimiento, la conversación de Jesús con el ciego de nacimiento y el contexto de su curación y de su testimonio según Juan capítulo 9. Eso está en Juan capítulo 9. Pero fíjese que la conversación de Cristo con el ciego aparece en el verso 35 al 38. Sin embargo, para poder entender todo esto desde la conexión histórica, tenemos que leer desde el versículo 1. No podemos irnos al capítulo a los versículos 35 al 38 de Juan 9 sin antes poder expresar la conexión histórica
de todo esto. Número 3, hay una conexión teológica, y la conexión teológica habla del contenido del texto, si forma parte de algún argumento doctrinal, como sucede en los numerosos pasajes de Gálatas y de Romanos, que tratan de expresar un argumento doctrinal. Entonces es importante ver esto. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18, allí se da, hay que hacer un paréntesis aquí, porque allí se da algo importante, y es que se toca dos puntos de esto. Hay una doble conexión. Pablo dice, 2 de Corintios 3, 18, leo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu. Fíjese lo que Pablo está diciendo acá. Nunca podremos hacer una interpretación correcta de este versículo si no tomamos el contexto inmediato que comienza en el versículo 15. El versículo que yo leí, si usted observó, fue el verso 18, pero el contexto inmediato comienza en el versículo 15. Atención, en el versículo 15, pero hago un paréntesis acá, porque el contexto real, dentro de ese contexto inmediato, el contexto real es el versículo 14. Entonces, para poder dar una explicación de ese versículo 18, es necesario subir al versículo 14 y empezar desde ahí para poder dar una explicación. Todo el pasaje debe también ser tomado en cuenta, debe tomarse en cuenta todo el pasaje, porque Pablo en todo el pasaje lo que está hablando es de la gloria del ministerio apostólico. Es decir, eso tampoco debo olvidarlo, porque el tema de que Pablo está tratando allí es parte del contexto inmediato. Suena un poco confuso todo esto, pero es necesario que nosotros vayamos dilucidando paso a paso todo esto para poder entender de forma correcta cómo el contexto inmediato es importante, y sobre todo para los predicadores tener una imagen correcta de cómo comunicarle al pueblo. Un punto importante aquí: la predicación no es solo pararse en un púlpito o en un lugar alto y hablarle duro a las personas. La predicación tiene que ver con comunicar una idea lógica a las personas sobre el Salvador, sobre las buenas nuevas, que la gente lo entienda, que la gente lo comprenda, porque eso es lo que va a traer a la gente al arrepentimiento. Es necesario que esto pase, porque si no logramos conectar con las personas sobre este punto, entonces no estaremos dando un mensaje correcto de la palabra de Dios. Déjeme darle un ejemplo de un contexto inmediato, o un segundo ejemplo de contexto inmediato. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Es uno de los textos incluso más debatidos, y todo lo que pasa es que debe entenderse desde la perspectiva del contexto inmediato. De hecho, la versión del lenguaje actual tiene como título de ese capítulo 2, habla de advertencia sobre el peligro de desatender la salvación. Así es como dice. Sin embargo, cuando entramos al contexto y hacemos un análisis correcto del contexto inmediato, el entendimiento que vamos a tener es diferente. Por ejemplo, mire lo que dice: por tanto, y ese por tanto hace una conexión. Por lo pronto, yo no puedo comenzar desde aquí a explicar, sino que hay un por tanto que sirve como conector del capítulo anterior. Y para poder entender esto, entonces debo irme al capítulo anterior. Pero déjeme leer aquí primero para que después hagamos la conexión. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y aquí surge una pregunta: ¿que nos deslicemos de qué? Bueno, por tanto conecta con lo anterior, que lo vamos a ver ahora.
Versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, si lo que Dios dijo por medio de los ángeles, es decir, si la ley que Dios dio por medio de los ángeles fue desatendida y el que desatendió la ley recibió su justa paga, entonces aquí entra la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros? Es decir, ¿quién nos salvará a nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, dice, habiendo sido anunciada, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que la salvación fue anunciada? Sí, habiendo sido anunciada por el Señor anunció la salvación. Sí. También nos fue confirmada por los que la oyeron. Entonces aquí, salvación, mire lo que dice, la salvación se anuncia y la salvación se escucha. Es lo que me está diciendo el texto. Ahora bien, vayámonos a la conexión para poder conectar correctamente, valga aquí la redundancia, estos textos. En el capítulo 1, Hebreo empieza diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo, dice el escritor, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Y hace un pare aquí y empieza entonces a hablar del Hijo. Pero la conexión del capítulo 2, verso 1, se conecta con el capítulo 1, verso 1. ¿Por qué? Porque lo que Hebreo 1 y 2 está comunicando es la importancia del mensaje que predicamos. Otra vez, mire lo que dice. Dios habló que Dios dio un mensaje muchas veces a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos postreros días Dios nos da el mensaje de Él por medio de su Hijo. Ha hablado por medio de su Hijo. Y entonces de ahí, desde el versículo 2, al final del versículo 2, hasta el capítulo 2, es hablando del Hijo. Entonces la conexión del capítulo 2 de Hebreo, versículo 1, cuando dice por tanto, está conectando con esa parte que empezó a desarrollar de el mensaje. Entonces dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. ¿Atendamos qué cosa? Lo que conectó en Hebreos 1.1, que era el mensaje. Es importante, es necesario que atendamos el mensaje que hemos oído. Ahí está, que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, lo que está haciendo aquí es una advertencia. Presta atención al mensaje, porque si no prestas atención al mensaje, fácilmente te deslizas. Y entonces en el versículo 2 retoma, porque si la palabra, si el mensaje, si el logos hablado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión por medio de la expresión de ellos y toda obediencia recibió su justa retribución cuando Dios manda a los ángeles o cuando Dios envió a los profetas a hablar a los padres o a Jonás a hablarle a Nínive. Jonás dio el mensaje, Nínive escuchó y se arrepintió. Eso es lo que quiere decir. Ahora está diciendo, pero el que no se arrepintió, ¿qué pasó? El que no escuchó la voz de Dios, ¿qué pasó? Recibió su justa retribución. Lo que está diciendo aquí el versículo 3 es, ¿cómo escaparemos nosotros? Si Dios fue firme con el mensaje que dio por medio de los profetas y por medio de los ángeles, la pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos aquí? Salvación debería ser mensaje. Pero eso se explica solo atendiendo al texto inmediato. Si nosotros tomamos este versículo y lo sacamos de contexto, entonces tendremos un pretexto. Por eso es importante a todos los predicadores y a todos los expositores irse al contexto inmediato. Versículos antes pueden ser unos versículos arriba,
pero también puede ser un capítulo arriba, como en este caso de Hebreos capítulo 2, o pueden ser versículos posteriores, porque Hebreos termina diciendo en el versículo 3 del capítulo 2, la cual habiendo sido confirmada, ¿qué cosa? La palabra, la predicación, el mensaje, por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. No tenemos tiempo para más. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Dios les bendiga.